Ok, buenas tardes a todos, buenos días también en otras partes del mundo porque nuestro conferencista de hoy está en Australia. Muy probablemente hay otras personas en Australia viéndonos y allá ya es miércoles 8 de la mañana. Bienvenidos nuevamente, mi nombre es Juan Gerardo Zuluaga, yo soy el director de la Fundación Ecodiversa Tropical. Bienvenidos a esta serie de seminarios, el cuarto, Estudiantes Aprendiendo de Estudiantes. Hoy tenemos a Pablo Negret. Gracias, Pablo, por esta segunda oportunidad. Hace 8 días me fue imposible solucionar los problemas técnicos. Gracias por insistir y estar nuevamente con nosotros y poder escuchar su charla. Pablo es biólogo de la Universidad de los Andes, con una maestría también de la Universidad de los Andes en bosques tropicales, y acaba de terminar sus estudios de doctorado en la Universidad de Queensland, en Brisbane, en Australia. Pablo es conocedor de los ecosistemas colombianos, en particular del piedemonte amazónico. Ha trabajado con infinidad de grupos taxonómicos como reptiles, aves, diría yo que es uno de los grupos preferidos de acuerdo a lo que escribe por Pablo, pero también ha trabajado con grandes gatos y con cuestiones de plantas y vegetación. Se ha movido recientemente a través de sus estudios de posgrado a lo que es ecología del paisaje, patrones de biodiversidad, algo de macroecología, un poco ver escalas un poco más regionales y globales. Y es muy productivo en cuestiones de científicas. Ustedes pueden visitar Google Scholar y ver el número de papers que tiene y la calidad de papers y con qué tipo de laboratorios ha colaborado en esos papers. No solamente productivo a nivel científico, sino también en las ideas de conservación de la biodiversidad, muy activo en cuestiones de redes sociales, digamos, transmitiendo ciencia y las ideas de conservación. Actualmente trabaja como postdoc en un proyecto que se llama Translate. Y la idea de Translate es bien interesante, es analizar el efecto de las barreras idiomáticas en cuestiones de conservación. Es probable que nos hable un poco sobre esto. La charla de hoy se denomina Factores biológicos y antrópicos que afectan los patrones de biodiversidad y los resultados de conservación en Colombia, de lo local a lo global. Supremamente interesante, viendo cuáles son esas tendencias globales, pero también cuáles acciones a nivel local de conservación que son importantes para poder tener esa biodiversidad que nosotros esperamos conservar hacia el futuro. Sin más, bienvenido, Pablo. La audiencia es suya, disfruten de la charla. Si ustedes tienen preguntas, por favor utilicen la sección del chat o la sección de preguntas y al final podemos le transmitir estas preguntas a Pablo y podemos tener una conversación en este sentido. Pablo, por favor, ¿me puedes compartir la... ¿Dónde comparto? Share. Ok, one second. Ahí la tengo, ya la... Un segundo. Es que no quiero que parezca mi cara, sino Pablo. No tengo su video. Pablo, ¿me cortó el video o no? Ahí lo voy a poner. Oh, ok. Pero, Razón que no lo veía. Ok, perfecto. bueno, pues gracias.
Gracias, Juan, por la invitación y pues muy chévere la fundación. Me parece que es muy importante trabajar en generar eh, pues trabajo a nivel local con ONGs, sobre todo colombianas, pues muy chévere que se haga trabajo desde Colombia, se haga trabajo en conservación. Pues gracias por la invitación y pues bueno, un poco de lo que les voy a contar hoy. Voy a hablar un poco pues sobre todo de mi tesis doctoral que fue relacionada con mejorar las decisiones de conservación en Colombia, pero también voy a hablar un poco de lo que he hecho en el pasado con conservación y ecología también, más a nivel local, y cómo esto se conecta con mi tesis que es más a nivel nacional, y finalmente también de hacer una conexión con temas globales de conservación y cómo esto todo se relaciona y la importancia de las diferentes escalas. Entonces, pues esto se hizo con colaboración de la Universidad de Queensland, con el Humboldt, con WWF, con WCS y con los laboratorios de los que formo parte acá en University of Queensland. Entonces, un poco sobre mí, pues yo soy biólogo de la Universidad de los Andes, como ya lo he dicho, hice una maestría en bosques tropicales y ahora terminé mi doctorado acá en University of Queensland y estoy haciendo un postdoc acá, como lo explicaste. Bueno, y para empezar un poco de background o de información sobre las diferentes escalas de conservación. Entonces está la escala de especies, que es sobre todo, es más que todo ecológica y entender las características de las especies y de esta manera poder determinar cuáles son las necesidades y cuáles son las características de las especies para poder determinar su estado de conservación, sus amenazas y cómo conservarlo. Entonces, por ejemplo, densidades poblacionales, rango de distribución, dónde está distribuida, cuál es el rango altitudinal, amenazas a su hábitat, a sus poblaciones, entonces con estos temas de ecología, para entender la especie, se pueden determinar las amenazas de la especie y otros temas relacionados con la especie. Está a nivel de comunidades, que es también más, que es sobre todo a nivel de ecología, que es determinar las relaciones entre diferentes especies y cómo estas relaciones afectan las especies como tal y los ecosistemas donde se encuentran. Entonces, por ejemplo, ecosistemas que tienen depredadores en la parte alta de la cadena alimenticia, como son el jaguar o el puma, demuestran que son ecosistemas saludables, que tienen buena calidad de presa, buena cantidad de presa. Entonces, estos son temas ecológicos que también nos dan información sobre la conservación de ciertas áreas. También está a nivel de país, que es la escala que me parece una de las más relevantes, todas me parecen relevantes, pero a nivel de países es donde se toman las decisiones en su mayoría de normas y acciones que se tomen de conservación. Entonces, esa es una escala bastante importante. Hay también información de amenazas a nivel de nacionales, como la lista roja de especies amenazadas de Colombia, especies de aves amenazadas de Colombia, además de muchos temas políticos. Y bueno, y ahora también está el tema de la escala regional, que es ya cuando no se tienen en cuenta las barreras de los países, y esto es importante para determinar, por ejemplo, cómo se están las interacciones o las características de grupos de especies a nivel regional, como por ejemplo a nivel de la Amazonía, que comprende diferentes países, cómo la Amazonía está, las características ecológicas de la Amazonía, las características de conservación, y finalmente a nivel global, que es ya para determinar patrones globales, perdón por la redundancia. Entonces, por ejemplo, determinar cuánta cantidad de bosques intactos hay en el mundo, cuánto bosque hay, cuánto estamos perdiendo, cuánto nos queda, cuáles son los biomas o los ecosistemas que están más amenazados a nivel global,
cómo estamos a nivel de áreas protegidas, entre otros temas. Entonces, para empezar, voy a empezar con la escala que es para mí una de las que más me gusta, que es la de la especie, de especies. Entonces, este es un trabajo que yo realicé cuando estaba haciendo mi tesis de maestría, en donde estuve un año en el Parque Tofragua Indiguasi tomando información sobre esta especie que es el Tinamus osgoodi. Entonces, durante un año tomé información a lo largo de transectos de las densidades poblacionales, la actividad de la especie, entre otras diferentes características. Entonces, basado en esta información, pudimos determinar la ecología de la especie. Entonces, pudimos determinar la actividad de la actividad diaria de la especie y determinar que a nivel que alrededor de las 11 de la mañana era el pico de actividades de esta especie de tinamú, que era bastante insólito comparado con otras especies de tinamú, donde la actividad, el pico de actividad es más al inicio del día o al final del día. Esto creemos que es porque esta zona de Alto Fragua Indiguasi es muy lluviosa, entonces en la hora del día donde hay mayor sol es a lo largo de la mitad del día, entonces probablemente por eso es que la especie tiene esta actividad tan atípica para el género. También podemos determinar la actividad, los picos de vocalización de la especie a lo largo del año. Entonces, este es el número de individuos cantando y estos son los meses del año. Entonces podemos determinar que el pico de vocalización es entre marzo y abril. Y esto creemos que está relacionado con la época de apareamiento de la especie. Todos estos son temas relevantes para la especie porque esta especie es una especie amenazada que tiene una subespecie en Colombia que es aún más amenazada que la otra subespecie que está en Perú y Bolivia. También podemos determinar el rango altitudinal de la especie, donde Herskovitsky está más arriba, que está la colombiana, que osgoodi en elevación. Y de la densidad poblacional de la especie, que fue entre 11 y 17 individuos en este estudio, que es bastante alto comparado con otras especies del género, pero sin embargo, a pesar de esto, pues detectamos muchas presiones de deforestación, presiones a la especie como deforestación, cacería. Entonces, a pesar de su alta densidad en esta área, sabemos que es una especie que tiene un rango muy restringido, solo se encuentra en esta zona del país, y adicionalmente a eso está tiene presiones de cacería y por deforestación. Adicionalmente a eso, queríamos determinar la relación con la otra subespecie y pudimos determinar que estos puntos son registros que recopilamos todos los registros de las dos subespecies y en azul están los registros de la subespecie colombiana y en rojo los registros de la subespecie peruana y boliviana, y podemos ver que ambas especies están separadas por subespecies por una gran distancia geográfica, y el punto verde son una identificación errónea del Tinamus osgoodi. Entonces, adicionalmente a esto, pedimos esos mismos puntos. Para cada punto sacamos la información ecológica de esos puntos, como la precipitación, la temperatura, la estacionalidad del área, de los diferentes puntos, y pudimos determinar que la subespecie colombiana tiene características ecológicas muy distintas a la subespecie peruana y boliviana. Adicionalmente a esto, grabamos el canto de la especie y pudimos determinar y comparamos los cantos de la especie colombiana con la subespecie peruana y boliviana. Y una de las cosas que hicimos fue que fuimos los primeros en registrar el canto de esa especie, porque no se tenían registros del canto de la especie, y comparamos con el canto de la otra subespecie y pudimos determinar que habían diferencias significativas en el número de notas, en el largo del canto, entre otros temas. Y esto es muy relevante, digo que esta especie, los tinamus, el género tinamú, el canto es heredado. Entonces, debido a que el canto es heredado, diferencias a nivel de canto reflejan diferencias genéticas. Entonces, toda esta información que recopilamos nos da indicios de que probablemente las dos subespecies en realidad son dos especies distintas. Entonces,
Un tema que también es importante para la conservación, porque si ya no son dos especies, la misma especie, sino dos especies distintas, su categoría de amenaza probablemente cambia, haciendo cada una de las nuevas especies mucho más amenazadas. Entonces es otro tema que es relevante para conservación. Adicionalmente a esto, cuando estuve allá, recopilamos información a nivel de comunidades, de las especies de aves que habían en el Piedemonte Amazónico colombiano. Esto es en el Piedemonte Amazónico colombiano, que es una de las áreas más diversas del mundo, y registramos rangos de extensiones de rango de diferentes especies, nuevos registros de especies que no estaban ahí, y toda esta información claramente lo que a nivel de conservación, la importancia de esta información es que aumenta la relevancia de esta zona como una de las áreas de mayor importancia para la conservación del país. Y esto lo vamos a ver posteriormente al final de la charla, donde yo hablo de otros temas a nivel nacional. Y entonces esto refuerza lo que posteriormente voy a hablar. Aquí también entonces hicimos lo mismo para mamíferos y registramos, por ejemplo, el primer registro de perro venadero, que es un perro amenazado muy raro en el país, en los bosques. Lo registramos, oso de anteojos, puma, diferentes tipos de gatos también, el jaguarundi, y otras especies que están amenazadas, dándole mayor fuerza a la importancia de esta área para la conservación. Bueno, eso es a nivel de comunidades, y ahora voy a hablar un poco de mi tesis. Entonces, para empezar, voy a hablar, esto ya lo sabemos todos porque somos colombianos, pero lo importante es resaltarlo porque se nos olvida viviendo pues el día a día. Y básicamente Colombia tiene alrededor del 10% de la biodiversidad del mundo dentro de sus límites, y esto también poniéndolo en contexto, el país más biodiverso según diferentes indicativos es Brasil, y seguido de Colombia, pero Colombia es 13 veces más pequeño que Brasil. Entonces eso es para ponerlos en contexto de la relevancia del país para la conservación. Ahora, adicionalmente a eso, uno de los ecosistemas más importantes del país es el bosque. Nosotros tenemos alrededor del 54% del área continental cubierta en bosque, y ese bosque es uno de los ecosistemas más diversos del mundo. Entonces mi tesis es enfocada sobre todo en bosques y entender diferentes temas relacionados al bosque. A pesar de toda esta diversidad que tenemos en el país, hay diferentes problemas de conservación, como minería, deforestación por agricultura, cacería, y adicionalmente a eso, en el 2017 se firmó un tratado de paz, y con este artículo que está aquí nosotros resaltamos la importancia de hacer conservación, planeación para la conservación del posconflicto, debido a que probablemente este tratado de paz iba a aumentar la deforestación del país, lo cual pasó y lo estamos viendo. Adicionalmente a eso, también he hecho algunos trabajos más enfocados directamente en la parte amazónica del país, donde hablamos, por ejemplo, del efecto del acaparamiento de tierras y cómo el acaparamiento de tierras aumenta la deforestación en el país, y ese ciclo de acaparamiento que los campesinos se meten al bosque, talan, después venden esa tierra a otras personas inescrupulosas, y se vuelven a meter al bosque, y ahí se genera un ciclo. Y también la importancia de la colaboración entre países amazónicos para poder salvar la Amazonía, debido a que muchos de estos grupos ilegales, la minería ilegal, se pasan entre países, y entonces es muy difícil contrarrestar estos problemas en la Amazonía si no hay una colaboración entre los países amazónicos. Entonces el primer capítulo de mi tesis estaba relacionado con, quería entender cuáles eran los motores de deforestación en el país y cómo estos motores afectaban la deforestación. Entonces, para eso yo determiné las áreas en el país donde había deforestación de 2000 a 2015, que son los puntos en rojo, y en verde es el bosque, que todavía está en pie en el país, y blanco es donde ya no hay zona boscosa. Y espacialicé diferentes variables también en el país, como la intensidad del conflicto armado a lo largo del país, distancia, dónde están las plantaciones de coca, la elevación de cada área del país, pendientes, dónde están las áreas protegidas, los ríos navegables, diferentes variables espaciales que sabía que estaban relacionadas con deforestación, y usando un software que se llama Dinámica Ego,
miré la asociación de estas variables con los patrones con la pérdida de bosque en el país. Entonces, ¿qué encontramos? Primero encontramos que aquí en el eje X podemos ver que alta deforestación es en la parte de arriba y baja en la parte de abajo. Y estos son diferentes variables. Entonces, por ejemplo, en este caso es la distancia a concesiones mineras. Entonces, aquí es, por ejemplo, 100 kilómetros de una concesión minera, 200 kilómetros, 300 kilómetros. Podemos ver que a mayor cercanía a una concesión minera, mayor presiones de deforestación, y a medida que nos alejamos, menor. Lo mismo para distancia a pozos petroleros, distancia a carreteras. Entre más cerca a una carretera, mayor deforestación. Entre más distancia a una área que posteriormente haya sido deforestada, mayor deforestación. Estos son temas que ya se habían visto, ya se habían mostrado para otros países y para otras regiones, pero esto es uno de los primeros estudios que muestra la relevancia de las concesiones mineras y los pozos petroleros, el efecto de esto en deforestación en el país. Entonces, por eso era tan relevante. Adicionalmente a esto, miramos el efecto del conflicto armado. Entonces, podemos, esto es la intensidad del conflicto armado, donde acá es más intensidad, acá menor. Entonces, podemos ver que a mayor intensidad del conflicto armado, mayor deforestación, y a mayor cercanía a cultivos de coca, mayor deforestación. Entonces, esto a mayor cercanía a cultivos de coca era lo que preveíamos, porque pues entre más cerca a un cultivo de coca hay más gente que necesita, además de cultivar coca, cultivar otras cosas, y hay otras, y tala para poner diferentes temas. Entonces eso lo preveíamos. A nivel de conflicto armado, lo que queremos que pase en este caso es que a mayor conflicto armado, pues hay menor gobernanza por parte de una autoridad, ya sea el ejército o un grupo ilegal. Entonces, cuando hay mayor conflicto armado, hay más anarquía, por decirlo de alguna manera, y esto genera que haya más probabilidad de que la gente deforeste, porque no hay normas que regulen estos temas. Bueno, y esto es basado en esta información donde ya sabíamos cómo las variables estaban asociadas con la deforestación. Generamos un mapa de presiones de deforestación en el país. Este es un mapa del solo conflicto armado y coca, donde están las áreas del país que tienen mayor presión de deforestación por estas dos variables. Podemos ver que zonas como el Catatumbo, la Macarena, el Catatumbo, perdón, la Macarena, Tumaco, son áreas, San Lucas, son áreas de alta presión de deforestación por estas dos variables. Adicionalmente a esto, este es un mapa con todas las variables de deforestación, con todas las variables que analizamos. Entonces podemos ver dónde están. Y ya después de esto, ya sabiendo dónde estaba la deforestación en el país y cuáles eran los variables los motores de deforestación del país, y estos mapas que nos decían dónde iba a probablemente haber deforestación posteriormente, quería determinar cuáles eran, cómo sería la mejor forma de prevenir esta deforestación que pase. Entonces, una de las herramientas que usa el país para prevenir la deforestación es las áreas protegidas. Tenemos alrededor de más de 13% del área continental en áreas protegidas. Sin embargo, no se sabe muy bien cuál es la efectividad de esas áreas protegidas. Una cosa que sabemos, y esto lo comprobamos con un artículo que sacamos en Science, que mostramos que 1/3 de las áreas protegidas en el mundo tienen altas presiones humanas. Altas presiones son cultivos, ambientes construidos, agricultura, carreteras. Entonces, alrededor de 1/3 de las áreas protegidas en el mundo tienen altas presiones humanas. Para el país es algo similar, donde se sabe que dentro de áreas protegidas, sobre todo aquí en rojo, las áreas que tienen mayor presión de deforestación, y en azul las que tienen menor. Sabemos que las áreas andinas son las que tienen mayores presiones humanas. Sin embargo, que hayan presiones humanas, entonces lo que yo quería, que haya presiones humanas no determina si son efectivas o no. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues, antes que eso, pues entonces una de las preguntas que yo quería determinar era si las áreas protegidas están en realidad previniendo la deforestación, y si están previniéndola, qué tan efectivas son. Entonces, pero que haya deforestación dentro de un área protegida no significa que el área que no sea efectiva, y de la misma manera que no haya deforestación dentro de un área protegida no quiere decir que es muy efectiva. ¿Qué quiero decir con esto? Áreas, por ejemplo, en la Amazonía que no tienen deforestación,
puede que no tengan deforestación debido a que básicamente no hay presiones de deforestación en esas áreas. Entonces las áreas no es que sean efectivas, sino que no hay, que aun cuando no estuviera esa área protegida ahí, no hubiera habido deforestación. Lo mismo pasa para áreas con mucha presión de deforestación. Que haya deforestación dentro de áreas con altas presiones de deforestación no quiere decir que no sean efectivas, siempre y cuando, si las áreas pueden ser efectivas con deforestación, si la deforestación que están teniendo estas áreas protegidas es menor de lo que hubiera pasado si no se hubieran puesto esas áreas protegidas. Entonces esto viene relacionado al hecho de que también muchas de las áreas protegidas a nivel global se encuentran en áreas donde hay pocas áreas de baja importancia económica, de baja importancia para la agricultura, entonces en general áreas que en muchos casos no serían deforestadas si no existieran estas áreas protegidas. Entonces, para poder determinar la efectividad real de las áreas protegidas, yo usé un método estadístico que se llama el emparejamiento estadístico, que es básicamente comparar áreas protegidas con áreas que no están protegidas, pero con características biofísicas y sociales similares. Y se lo conozco como, entonces, esto lo hice de esta manera. Dividí el país en una grilla y para cada píxel determiné la deforestación que ha pasado entre 2000 y 2015 en cada cuadrícula de estas, y también determiné la cobertura de bosque inicial, la región biótica del país, el departamento, la elevación de cada píxel, qué tan lejos está de una zona minera, qué tan lejos está de una carretera, qué tan lejos está si tiene plantaciones de coca, y después lo que hice fue dividirlos entre píxeles que están dentro de áreas protegidas y píxeles que están afuera. Y lo que hice fue para cada píxel adentro de una área protegida compararlo con un píxel afuera con características sociales y ecológicas similares. Y de esta manera poder determinar la efectividad real de las áreas protegidas. Lo mismo lo hice para las diferentes regiones bióticas del país, individualmente para cada región biótica. ¿Y qué encontramos? A nivel general encontramos que aquí las barras es el porcentaje de deforestación y la línea roja es la deforestación neta en kilómetros cuadrados. Entonces, la línea roja, entonces, por ejemplo, para áreas en la Amazonía, áreas como Tinigua ha perdido alrededor del 12% de su bosque de 2000 a 2015 y alrededor de 200 kilómetros cuadrados. Ese porcentaje significa 200 kilómetros cuadrados. Entonces, ¿qué podemos ver? Pues, patrones en general. Esto es la deforestación neta. Podemos ver que para los Andes hay mucha es muy heterogéneo. Algunas áreas han perdido mucho bosque y otras áreas han ganado bosque, han recuperado bosque. Otro patrón, podemos ver que las áreas protegidas en la Amazonía, en algunos casos no han perdido tanto porcentaje, pero si eso se traduce a área neta, es una área muy grande. Entonces las áreas, la mayor pérdida de bosque ha sido en las áreas protegidas amazónicas, aun cuando en muchos casos esto significa un porcentaje bajo del total del área protegida. Ahora, en relación a la efectividad, encontramos que en verde aquí es el área que la deforestación dentro de áreas protegidas entre 2000 y 2015 para todas las áreas protegidas del país, y en gris es el porcentaje de deforestación para áreas similares a áreas protegidas, áreas con características similares a las de las áreas protegidas, pero que no están protegidas. Entonces podemos ver que dentro de las áreas protegidas del país ha habido deforestación, pero eso es menor a la deforestación que ha habido en áreas similares sin protección. Esto es significativamente estadístico y esta diferencia es alrededor de 40% menos de deforestación en áreas protegidas del país comparado con otras áreas similares. Ahora lo dividimos también por regiones y las barras significan lo mismo, y esta barra púrpura es básicamente el efecto modelado de las áreas protegidas. Entonces, en general podemos ver que las áreas protegidas tienen un efecto positivo, previenen la deforestación, pero es muy pequeño. Lo mismo para el Amazonas y los Andes. Para el Caribe la diferencia, la efectividad es bastante alta, y si lo vemos en porcentaje, dentro de las áreas protegidas ha habido ganancia de bosque y afuera ha habido pérdida, lo que las vuelve muy efectivas. Sin embargo, si vemos para el Caribe, que es aquí en rojo, hay muy pocas áreas protegidas. Entonces, eso es uno de los temas que también importantes. Necesitamos expandir las áreas protegidas en el Caribe. Y para el Orinoco y el Pacífico, las áreas protegidas han sido inefectivas, y esto se ve porque ha habido más deforestación adentro de las áreas protegidas que afuera.
sobre todo en el Pacífico, porque en el Pacífico podemos ver que esa diferencia es bastante grande, donde dentro de las áreas protegidas ha habido alrededor de 5% de deforestación, con alrededor de 2.5% en áreas similares que no están protegidas. Bueno, entonces ahí esta es la primera parte. También quería determinar cuál era la cobertura de las áreas protegidas de los vertebrados del país. Entonces, cogí todas las áreas protegidas del país y cogí todas las especies de aves, mamíferos y anfibios del país, y para cada especie determiné su rango de distribución basado en los mapas de IUCN. Entonces, y determiné cuánto del porcentaje de esa distribución de cada especie estaba dentro de un área protegida. Y determiné unos umbrales de protección basados en un umbral que generó Rodríguez, que es básicamente especies con rango de distribución amplio necesitan menos porcentaje protegido, y especies con rango de distribución restringido necesitan más protección. Entonces lo que encontramos fue, aquí lo que podemos ver es, en rojo es la cantidad de especies que no tienen nada de protección, en azul las especies que tienen algo de protección, y en verde las que no tienen nada de protección. En oscuro las especies amenazadas, y en claro todas las especies. Entonces podemos ver que, por ejemplo, los triángulos son el número de especies que cumplen ese umbral de protección, basado en el umbral que ya les conté. Entonces podemos ver que, por ejemplo, para anfibios, una gran cantidad, alrededor del 40% de los anfibios amenazados no están dentro de áreas protegidas. Y esto aumenta a casi 45% de los anfibios, de todos los anfibios en el país. En aves, por ejemplo, alrededor de 40% de las especies no cumplen con el umbral de protección que necesitan para determinar que están bien protegidas. Bueno, y si esto lo miramos a nivel espacial, entonces lo que yo hice aquí fue determinar dónde estaban la mayor riqueza de aves y anfibios amenazados y con rango restringido, para aves y para anfibios. Entonces podemos ver que las zonas del Chocó y la Sierra Nevada de Santa Marta y algo del macizo colombiano son áreas de gran importancia para aves, y lo mismo para anfibios. Entonces, ¿cuál es la zona que más se repite? Es el Chocó. Pero demuestra que es muy importante esta zona para la conservación, porque muchos anfibios y muchos aves en esta zona, porque muchos anfibios y aves no tienen buena representación, no tienen en las áreas protegidas. Adicionalmente, la mayor riqueza está en estas áreas, y como ya vimos, a pesar de que hay muy pocas áreas protegidas, además de que no hay muchas áreas protegidas en esta zona, no hay las pocas áreas que hay no son efectivas. Ahora, adicionalmente a eso, lo que miré fue ya solamente para especies aves dependientes de bosques en el país. Entonces determiné nuevamente el rango de distribución y miré la distribución histórica de bosque, la distribución en 2015 y la proyectada 2040. Esta proyección la generé con el modelo de forestación que les mostré al principio. Esto lo hice con mapas del IDEAM. Esto fue usado con mapas del IDEAM, y esto histórico fue usando unos mapas de Ether que publicó en el 2007 sobre ecosistemas del país. ¿Y qué determiné con esto? Determiné la pérdida de hábitat histórico de cada especie de ave dependiente de bosque, la pérdida de hábitat a 2040 y un índice de pérdida que ya les voy a mostrar. Aquí hay un resumen. Cada punto es la cantidad de hábitat para una especie determinada histórico. El triángulo es el hábitat de esa misma especie en 2015, y el asterisco es el hábitat en proyectado 2040. Entonces, aquí, ¿qué podemos ver? Esto es algo que ya se había mostrado, y obviamente las especies amenazadas, esto es dividido por categoría de amenaza, son las que menos hábitat les queda. Pero también podemos ver en esta gráfica que muchas especies que no están amenazadas han perdido gran parte de su hábitat en Colombia. Si hacemos un zoom de esta gráfica para especies que tienen 5.000 kilómetros cuadrados de hábitat o más o menos, podemos ver que ya más detalladamente que hay muchas especies
que tienen preocupación menor, pero que han perdido gran parte de su hábitat en Colombia. Y estos son los umbrales de la IUCN para categorías de amenaza en el país. Ahora, vemos esto es la misma gráfica, pero solo para especies regionalmente endémicas. ¿Qué quiero decir por especies regionalmente endémicas? Especies que solo están en Colombia. Que tiene el 80% o más de su territorio en Colombia. Lo mismo, nuevamente, muchas especies que están de conservación menor y que solo se encuentran en Colombia, han perdido una gran proporción de su hábitat. Ahora, a nivel espacial, para poder explicar esto de manera espacial, primero aquí el histograma. Aquí cada barra es número de especies y aquí la pérdida de bosque. Entonces, por ejemplo, esta barra dice que alrededor de 50 especies han perdido alrededor de 10% de su hábitat. Y, digamos, por ejemplo, 15 o 16 especies han perdido alrededor de 50 y así. Y esta línea es el promedio. O sea que en promedio las especies de aves dependientes de bosque en el país han perdido 25% de su hábitat y muchas especies han perdido más del, pero la mayoría de especies han perdido menos del 25%. Cuando proyectamos eso a 2040 podemos ver que el promedio cambia y ahora ya no es 25, sino que proyectamos que para 2040 las especies dependientes de bosque en promedio van a perder alrededor del 40% de su hábitat y muchas especies van a perder más del 50% de su hábitat, alrededor del 75%. Ahora, este es el índice que les hablaba al inicio. Este índice quiere decir 35, quiere decir que 35% de las especies del país han perdido 35% o más de su hábitat. En negro es el porcentaje para 2015 y en amarillo para 2040. Entonces, para 2040 está proyectado que 43% de las especies dependientes de bosque del país van a perder 43% o más de su hábitat. Y esto si lo dividimos por regiones, aquí están los histogramas nuevamente igual, en negro es la información para 2015 y en amarillo la información para 2040. Entonces podemos ver que para el Caribe 82% de las especies han perdido 82% o más de su hábitat y va a aumentar a un 90%. Entonces el Caribe es una de las zonas que está más impactada, donde las especies han sido más impactadas, mientras que el Pacífico y el Amazonas no han sido tan impactadas las especies. Y a nivel de los Andes es donde va a haber un cambio mayor de 2000 a 2015, donde inicialmente encontramos que 40% de las especies han perdido 40% más de su hábitat, pero se proyecta que para el 2040 va a aumentar a 54%. Y ahora este mapa muestra en gris oscuro el bosque que todavía tenemos, en gris claro el hábitat que no es bosque, y los colores son el número de especies impactadas por la deforestación. Entonces, en zonas como el Piedemonte amazónico colombiano, la deforestación que ha ocurrido entre 2000 y 2015, aquí en esta zona ha impactado alrededor de más de 225 especies dependientes de bosque. Entonces, esta es una zona muy importante porque por cada área deforestada en el país, en esta zona del país, más de 225 especies dependientes de bosque se ven afectadas. Y este es el mismo mapa, pero ya proyectado para 2040, en donde podemos ver igual que esta es la zona donde más especies se van a ver afectadas por la deforestación. Bueno, hice el mismo análisis, pero ahora ya solo para especies endémicas, y podemos ver lo mismo, algo parecido, y es que para 2015 en promedio las especies han perdido, endémicas han perdido alrededor del 40%, 35%, pero eso va a aumentar al 50% en 2040 si no hay algunas medidas de conservación. Y en este caso, el área de San Lucas y el páramo de las Hermosas es donde más especies endémicas han perdido bosque, donde alrededor de entre 16 y 20 especies han perdido bosque. Y se proyecta que esa es la zona donde la deforestación va a afectar a más especies. Bueno, ahora esto para la protección, algo parecido, el número de especies y cuánto de su hábitat tienen protegido. Podemos ver que la mayoría, promedio, el 25% de cada especie de ave en el país está protegido.
eso está bastante bien. Y para especies endémicas, vemos que es inclusive mayor. Para las especies endémicas del país hay mayor protección, más del 25%. Y ahora hice un mapa, hice una gráfica del hábitat que han perdido las especies endémicas del país en 2000, hasta 2015 y lo proyectado a 2040. Entonces aquí es para cada especie. En azul es lo que han perdido hasta 2015, hasta 2000. En naranja es lo que han perdido entre 2000 y 2015 y en rojo es lo proyectado a 2040. Y nuevamente estos son los umbrales de la IUCN de pérdida de hábitat para cada especie. Entonces, por ejemplo, el cucarachero colombiano, que es endémico del país y está en preocupación menor, ha perdido más del 70% de su hábitat hasta 2015 y tiene proyectado perder más del 75% para 2040 y aún así está en la categoría menor. Lo mismo para el Tapaculus de Styles. Entonces estas son especies que hay que mirar porque están en categoría menor cuando han sido bastante impactadas por la deforestación. Lo mismo dice para especies particulares como hormigueros. Entonces estos son solo los hormigueros independientes de bosque en el país, entonces han sido más impactados en el piedemonte amazónico colombiano, cuando las tángaras han sido más impactadas en los Andes. Entonces esto es lo relacionado al país. Ahora voy a hablar un poco de un análisis global que he estado realizando últimamente. Aquí estoy trabajando en el proyecto Translate, como hablamos. Básicamente en este proyecto lo que estoy intentando mirar es cómo las diferencias culturales afectan los resultados de conservación. Y para hacer eso usamos el lenguaje como una aproximación a las diferencias culturales. Entonces, ¿por qué el lenguaje es tan importante en la conservación? En esta gráfica podemos ver las especies migratorias en diferentes épocas del año y en diferentes meses y cómo cambian, cómo van migrando. Entonces, especies que están, por ejemplo, en Colombia, donde la conservación y las investigaciones en su mayoría se hacen en español, migran a Estados Unidos, donde la mayoría de investigaciones se hacen en inglés. Entonces estas diferencias idiomáticas generan que haya barreras para una conservación mejor de las especies, porque la información muchas veces no se puede transmitir. Muchas veces personas en Colombia no pueden acceder a esa información en inglés, personas en Estados Unidos no pueden acceder a esa información en español de esas especies. Lo mismo para tratados entre países, se necesita una buena comunicación. Entonces, mi análisis particularmente está en entender cómo eran los patrones de la diferencia idiomática relacionada a las especies. Entonces, lo primero que hice fue determinar cuáles eran los idiomas que tenían más especies asociadas a ellos. Entonces, esta es la gráfica que muestra. Entonces, el español, aquí en gris oscuro, son especies que tienen por lo menos 2 o más idiomas asociados a ellas. ¿Qué me refiero con 2 o más idiomas? Una especie que está en Colombia, y en este caso estoy hablando de idiomas oficiales. En una especie que está en Colombia está asociada al español porque Colombia tiene el idioma oficial de Colombia es el español. Pero entonces esa especie, si solo está en Colombia, solo tendría un idioma asociado a ella. Entonces, en cambio, por ejemplo, una especie que está en Estados Unidos y Canadá tiene inglés por Estados Unidos y inglés y francés por Canadá, entonces en total tendría 2 idiomas asociados a esa especie. En este caso, entonces, en gris oscuro están las especies que tienen 2 o más idiomas, entonces las especies que solo están asociadas a un idioma se retiraron de ese análisis, y en gris claro son las que tienen 1 o más idiomas, o sea, especies que pueden estar asociadas a solo un idioma. En cualquier caso, español es el idioma que tiene más especies de aves asociadas a él, después del inglés, francés y así. Entonces, bueno, ahí esa es una parte. También quería mirar la distribución de las especies que estaban asociadas a un idioma particular. Entonces, ese es un mapa aquí. Entonces, aquí podemos ver la riqueza de especies de aves asociadas al idioma español. Vemos que claramente hay más especies en Sudamérica y algo de Europa, porque pues España, las especies asociadas al inglés, bueno, hay muchos países, Australia tiene el inglés como idioma oficial y otros países. El Kiswahili, que es un idioma muy hablado en África, más que todo en África,
el mandarín, que es un idioma de China, el arábico y el ruso. Bueno, hay diferentes idiomas. Entonces podemos ver cómo las especies, en muchos casos, aun cuando están asociadas a un idioma, no están distribuidas, muchas especies están distribuidas en diferentes partes del mundo. Bueno, adicionalmente a esto, hice un análisis en donde quería mirar la diversidad lingüística de cada especie. Como yo les había explicado, una especie que se encuentra en Estados Unidos y Canadá tiene dos idiomas oficiales asociados a ella. Una especie que se encuentra solo en Canadá tiene dos idiomas asociados a ella, porque Canadá tiene inglés y francés. Pero una especie que solo está en Estados Unidos solo tiene un idioma asociado a ella. Y después lo que hice eso fue coger todas las especies del mundo, mirar cuántos idiomas tienen asociado cada especie a cada especie y sacar el promedio para cada píxel del número promedio de lenguajes oficiales que las especies presentes en ese píxel tienen. Con eso puedo sacar este mapa, que es el mapa de diversidad lingüística por especie. Entonces, claramente, los píxeles que están en Europa son los que más tienen diversidad lingüística, porque ahí es donde más heterogeneidad de idiomas hay. Pero entonces también quería relacionar eso con la riqueza de especies a nivel global. Entonces es un mapa de riqueza de especies a nivel global y podemos ver que la mayor riqueza está en los trópicos. Entonces yo lo que hice fue buscar áreas donde hubiera las dos cosas, gran riqueza lingüística y al mismo tiempo gran riqueza de especies, porque estas son zonas donde son importantes tener en cuenta las barreras idiomáticas para poder mejorar las decisiones de conservación. Entonces, ¿qué encontramos? Esto es para todas las aves y podemos ver que aquí podemos ver que estos son riqueza de especies y esto diversidad lingüística. Entonces podemos ver que áreas, por ejemplo, en rojo, como la África, India y el sudeste asiático, son áreas que tienen gran cantidad de especies y alta diversidad lingüística. Y en este histograma podemos ver el número de lenguajes asociados a cada punto es una especie. Entonces, por ejemplo, esta especie aquí tiene 75 idiomas asociados a ella, y este es un histograma. Entonces podemos ver que, por ejemplo, los halcones pueden tener mucha diversidad lingüística, algunos halcones que tienen hasta 100 especies de idiomas asociados a ellos, y en promedio tienen alrededor de 15 idiomas. Entonces, para los halcones es importante para la conservación de los halcones es importante superar las diferencias lingüísticas. Ahora, para aves amenazadas podemos ver que parte de Rusia y el Middle East, el Medio Oriente, es una área muy importante porque tiene alta diversidad lingüística y especies amenazadas. Y aquí podemos ver un mapa del número de lenguajes y qué tan grande es qué tan grande es la distribución de cada especie. Entonces podemos ver que hay, pues es algo que se sabe, que es algo que es obvio, que a mayor rango de distribución, mayor número de lenguajes, pero hay ciertas especies que, aun cuando no tienen rangos de distribución tan grandes, pueden tener hasta 25 idiomas asociados a ellas y están amenazadas. Entonces estas son las especies que toca mirar, que toca tener más cuidado con las barreras idiomáticas e intentar superarlas. Ahora también para aves migratorias podemos ver lo mismo, parte de Europa, Rusia y el Medio Oriente, y en general podemos ver que las aves migratorias en general tienen mayor número de lenguajes asociados a ellas. Probablemente también está asociado a que tienen mayores rangos de distribución más amplios, y entonces las aves migratorias son importantes para las aves migratorias es importante superar las barreras lingüísticas para una mejor conservación. Y eso es todo. Si tienen preguntas o quieren hablar de esto, me pueden escribir aquí. Este es mi Twitter. Y bueno, creo que quedan algunos minutos para preguntas. Y ya, eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Supremamente interesante. Digamos, usted cómo ha empezado con especies y ha llegado, digamos, con ejemplos claros. Ha empezado con especies y ha llegado hasta a nivel global y se ha movido en diferentes áreas desde el punto de vista de la descripción de la biodiversidad, las amenazas y
cuáles son, digamos, las expectativas que nosotros tenemos en el futuro en algunas áreas en Colombia y ahora con estos estudios de las barreras idiomáticas. Hay varias preguntas y yo quisiera empezar con una que es, digamos, obvia, y es cómo todo esto que ha hecho Pablo, que tiene un potencial muy grande para poder informar política de manejo de biodiversidad, se ha incorporado o piensa que se podría incorporar dentro de las políticas, digamos, locales o nacionales o también globales, porque usted mencionaba que muchas de las especies que están en categoría digamos, de no vulnerables en IUCN, probablemente deberían estar en categorías de vulnerabilidad alta. ¿Cómo esta investigación, que es bastante aplicada, puede traducirse en políticas concretas, Pablo? Pues yo creería que, bueno, este trabajo fue en colaboración con el WWF y WCS. La idea es, bueno, mostrar este análisis todavía no está, sobre el que te refieres particularmente no está publicado, está en preprint, que es como una versión preliminar, pero está en revisión. Entonces apenas esté aceptado, yo planeo pues intentar enviar esto a la mayor cantidad de gente posible que tenga un impacto en conservación, como la gente en el Humboldt, WWF, WCS. Y por ejemplo, con relación a los anteriores artículos, bueno, como trabajé con el Humboldt, esta información se la entregué al Humboldt, el Humboldt la hizo llegar al Ministerio de Ambiente, y bueno, existen diferentes formas para poder lograr que esta información llegue a estas partes, pero claramente desde la investigación es un poco lastimosamente desconectado de las acciones de conservación como tal, pero pues de diferentes maneras buscamos pues que se utilicen la información que generamos, ¿no? Sí, una de las cosas que tratamos de hacer aquí, digamos, en la fundación es tratar de precisamente romper un poco esa barrera idiomática y traer esas investigaciones que generalmente se hacen en inglés o en otros países y traerlas a español aquí a Colombia, ¿no? Y a Latinoamérica en general para que nosotros podamos enterarnos de lo que se hace y posiblemente utilizarlas en políticas y en acciones a nivel local o regional. Otra de las cosas que se pregunta es, ¿qué temas usted cree que los jóvenes que están en este momento con ganas de desarrollar proyectos de grado, usted cree que tienen potencial para desarrollar investigación? ¿Qué temas se le quedaron a usted y que usted diría, aquí hay un potencial muy, muy grande para poder llenar vacíos en el conocimiento, en cualquiera, desde el punto de vista de las especies, las comunidades, o ecología del paisaje, o a nivel, digamos, regional o global? Bueno, yo creería que pues estudiar y buscar alternativas dependiendo de cuál es la aproximación que tiene la conservación. Mirar a ver si trabaja con una ONG, buscar las maneras de empezar. Yo empecé como voluntario con un profesor de la Universidad del Cabo que se llama Germán Gómez, y él me abrió las puertas a diferentes temas de investigación. También Pablo Stevenson de la Universidad de los Andes, pero también trabajé para Pantera, entonces, y hice voluntariados para parques naturales. Entonces yo creo que es mostrarse y obviamente ser persistente, estudiar, pues apasionado con lo que a uno le gusta, y buscar la manera, mandar correos, ir a tocar puertas y ser persistente y pues apasionado, yo creo. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por, digamos, esta extensa presentación de su investigación. Usted tiene muchísimo que decir. Yo pienso que usted es una de las personas que todos los estudiantes jóvenes de pregrado y de posgrado deben estar pendientes, porque usted tiene una capacidad de producción, digamos, intelectual, y tiene mucho que decir y aportar para las cuestiones de conservación de la biodiversidad aquí en Colombia.
y en el mundo en general, ¿no? Porque los trabajos tienen un impacto también a nivel global. Muchísimas gracias, Pablo. Le deseo lo mejor en su futuro, digamos, en investigación y en lo que se quiera dedicar. Y ojalá sea muy cercano a Colombia para que pueda aportar sus conocimientos y esa energía que tiene para poder encontrar soluciones en los problemas de conservación de la biodiversidad. Gracias, Pablo. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y pues sí, voy a estar pendiente de las otras charlas que se ven muy buenas. Perfecto. Déjenme y yo les comparto en mi pantalla porque quiero invitarlos a la próxima charla que va a ser en 8 días. ¿Dónde está mi pantalla? Ok. En 8 días, septiembre 22, pero a las 11 de la mañana, vamos a tener a otro Pablo. Este es Juan Pablo Ramírez. Juan Pablo Ramírez está haciendo su doctorado en la Universidad de British Columbia, en la Universidad del Norte de British Columbia, en Canadá. Y nos va a hablar también de temas muy similares. Está muy preocupado con las cuestiones de conservación y los efectos de la fragmentación sobre la biodiversidad. Los esperamos el próximo martes a las 11 de la mañana. No hay necesidad de inscribirse. Estamos cambiando un poco el formato ahora. La idea es que vamos a dejar el link para que ustedes puedan acceder fácilmente a la charla. De aquí para adelante va a ser un poco así la presentación de estas charlas para que no tengan dificultades en conectarse. Por favor, hagan difusión. Es importante que conozcamos qué están haciendo nuestros jóvenes en todo el mundo, en diferentes idiomas, y que se transmita aquí a Colombia, que podamos utilizarla probablemente en nuestras políticas de desarrollo y también motivar a nuestros estudiantes para desarrollar sus investigaciones. Muchísimas gracias. Cualquier cosa consulten por favor la página web de Ecodiversa Tropical y nos vemos en 8 días para la charla de Juan Pablo Ramírez. Muchas gracias y gracias Pablo y a la gente que se ha conectado desde diferentes partes de Colombia y del mundo. Nos vemos dentro de 8 días. Gracias.